Libro de Zacarías profeta. Zacarías capítulo 1. En el mes octavo, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se airó el Señor con ira contra vuestros padres. Les dirás pues: Así dijo el Señor de los ejércitos: Volveos a mí, dijo el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dijo el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales dieron voces los primeros profetas, diciendo: Así dijo el Señor de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y nunca oyeron, ni me atendieron, dijo el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas, que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se volvieron ellos del cautiverio y dijeron: Como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. A los 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual estaba entre los arrayanes que había en la hondura, y detrás de él había caballos bermejos, overos y blancos. Y yo dije: ¿Quiénes son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré quiénes son estos. Y aquel varón, que estaba entre los arrayanes, respondió y dijo: Estos son los que el Señor ha enviado para que anden la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los arrayanes y dijeron: Hemos andado la tierra, y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. Y respondió el ángel del Señor y dijo: Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y el Señor respondió buenas palabras, palabras consoladoras, a aquel ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Celé a Jerusalén y a Sión con gran celo. Y con gran enojo estoy airado contra los gentiles que están reposados, porque yo estaba enojado un poco, y ellos ayudaron para el mal. Por tanto, así ha dicho el Señor: Yo me he tornado a Jerusalén con miseraciones, mi casa será edificada en ella, dice el Señor de los ejércitos, y línea de albañil será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Aún serán ensanchadas mis ciudades por la abundancia del bien, y aún consolará el Señor a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos? Y me respondió: Estos son los cuernos que aventaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego el Señor 4 carpinteros, y yo dije: ¿Qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: Estos son los cuernos que aventaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de los gentiles que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para aventarla. Zacarías capítulo 2. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: A medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: Corre, habla a este joven diciendo: Sin murallas será habitada Jerusalén,
a causa de la multitud de los hombres y de las bestias en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Huid de la tierra del Aquilón, dice el Señor, porque por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice el Señor. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dijo el Señor de los ejércitos. Después de la gloria me enviará Él a los gentiles que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, dijo el Señor. Y se unirán muchos gentiles al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha despertado de su santa morada. Zacarías capítulo 3. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo el Señor a Satanás: El Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: Quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo: Mira que he hecho pasar tu iniquidad de ti, y te he hecho vestir de ropas nuevas. Y dije: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor protestó al mismo Josué, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones de prodigio. He aquí, yo traigo a mi siervo, el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo esculpiré su labor, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Zacarías capítulo 4. Y volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: Miré, y he aquí un candelero todo de oro, con su depósito sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivos, el uno a la mano derecha del depósito, y el otro a su mano izquierda. Y hablé y dije a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo: ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, Señor mío. Entonces respondió y me habló, diciendo: Esta es palabra del Señor a Zorobabel, en que se dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino palabra del Señor a mí diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros.
Porque, ¿quién ha menospreciado el día de los pequeños comienzos? Se alegraron y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos del Señor extendidos por toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estas 2 olivas a la mano derecha del candelero y a su mano izquierda? Y hablé la segunda vez y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías capítulo 5. Y me torné y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Me dijo entonces, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la saqué, dijo el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus enmaderamientos y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es un efa de medir trigo que sale. Además dijo, este es la apariencia de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron un talento de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echo dentro del efa, y echo la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí 2 mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos, y dije a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan estas el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y será asentado y puesto allá sobre su asiento. Zacarías capítulo 6. Y me torné, y alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos bermejos, el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 espíritus de los cielos que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra. En el que estaban los caballos negros salieron hacia la tierra del Aquilón, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del mediodía. Y los rucios salieron y se procuraron por ir a andar la tierra. Y dijo, id, andad la tierra, y anduvieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del Aquilón hicieron reposar mi espíritu en la tierra del Aquilón. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, toma de los que tornaron del cautiverio, de los del linaje de Eldaí, de Tobías y de Jedaías, y vendrás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías, los cuales volvieron de Babilonia. Tomarás plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Y le hablarás diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual retoñará de su lugar y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su trono, y consejo de paz será entre ambos a 2. Y Helem, Tobías, Jedaías y Gen, hijo de Sofonías,
tendrán coronas por memorial en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo del Señor. Y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y será esto si oyereis obedientes la voz del Señor vuestro Dios. Zacarías capítulo 7. Y aconteció en el año cuarto del rey Darío, que vino palabra del Señor a Zacarías, a los 4 del mes noveno, que es Quisleu, cuando fue enviado a la casa de Dios Sarecer, con Regén Melech y sus hombres, a implorar el favor del Señor, y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos, y a los profetas, diciendo: ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros? ¿No son estas las palabras que publicó el Señor por mano de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y quieta, y sus ciudades en sus alrededores, y el mediodía y la campiña se habitaban? Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo: Así habló el Señor de los ejércitos diciendo: Juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y compasión cada cual con su hermano. No agraviéis a la viuda ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Fue por tanto hecho gran castigo por el Señor de los ejércitos. Y aconteció que como él clamó, y no escucharon, así ellos clamaron, y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Antes los esparcí con torbellinos por todos los gentiles que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuera ni viniera, pues tornaron en asolamiento el país deseable. Zacarías capítulo 8. Y vino palabra del Señor de los ejércitos diciendo: Así dijo el Señor de los ejércitos: Yo celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dijo el Señor: Yo restituiré a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Así dijo el Señor de los ejércitos: Aún han de morar ancianos y ancianas en las plazas de Jerusalén, y cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos: Si esto parecerá dificultoso a los ojos del remanente de este pueblo en estos días, ¿también será dificultoso delante de mis ojos? Dice el Señor de los ejércitos. Así dijo el Señor de los ejércitos: He aquí, yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios con verdad y con justicia. Así dijo el Señor de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos, de vosotros los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento a la casa del Señor de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz alguna para entrante ni para saliente, a causa de la angustia, porque yo incité a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dijo el Señor de los ejércitos. Porque la simiente de la paz quedará, la vid dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y será que como fuisteis maldición entre los gentiles, oh casa de Judá,
y casa de Israel, así os salvaré, para que seáis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así dijo el Señor de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dijo el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, tornando, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que haréis. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas cosas son las que yo aborrezco, dijo el Señor. Y vino palabra del Señor de los ejércitos a mí, diciendo: así dijo el Señor de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se tornarán a la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así dijo el Señor de los ejércitos: aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de una ciudad a la otra y dirán: vamos a orar a la faz del Señor, y busquemos al Señor de los ejércitos. Y el otro responderá: yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar el Señor de los ejércitos en Jerusalén, y a orar a la faz del Señor. Así dijo el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 varones de todas las lenguas de los gentiles tomarán del manto del varón judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías capítulo 9. Carga de la palabra del Señor contra la tierra de Adrac y de Damasco su reposo, porque al Señor están vueltos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y también Hamat fenecerá en ella, Tiro y Sidón, aunque muy sabia sea. Porque Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar su fortaleza, y ella será consumida de fuego. Ascalón verá, y temerá. Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y de Gaza perecerá el rey, y Ascalón no será habitada. Y habitará en Asdod un extranjero, y yo talaré la soberbia de los palestinos, y quitaré su sangre de su boca, y sus abominaciones de sus dientes, y quedarán de ellos también para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón como el Jebuseo. Y seré defensa y amparo firme a mi casa, del que va y del que viene, y no pasará más sobre ellos angustiador, porque ahora miré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín talaré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a los gentiles, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, yo he sacado tus presos del aljibe, en que no hay agua. Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y el Señor será visto sobre ellos, y su saeta saldrá como relámpago, y el Señor Dios tocará el shofar, e irá como torbellinos del austro. El Señor de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y los sujetarán a las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados del vino, y se llenarán como cuenco o como los lados del altar. Y los salvará en aquel día el Señor su Dios como a rebaño de su pueblo, porque serán engrandecidos en su tierra como piedras preciosas de corona. Porque cuánta es su bondad
y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Zacarías capítulo 10. Pedid al Señor lluvia en la sazón de la lluvia tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba en el campo a cada uno. Porque las imágenes han hablado vanidad, y los adivinos han visto mentira, y han hablado sueños vanos, en vano consuelan, por lo cual se fueron ellos como ovejas, fueron humillados porque no tuvieron pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y yo visitaré los machos cabríos. Mas el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los tornará como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá el ángulo, de él la estaca, de él el arco de guerra, de él también todo angustiador. Y serán como valientes, que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque el Señor será con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortificaré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy el Señor su Dios, que los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como de vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán, su corazón se gozará en el Señor. Yo les silbaré y los juntaré, porque yo los he rescatado, y serán multiplicados como fueron multiplicados. Bien que los sembraré entre los pueblos, aun en lejanos países se hará mención de mí, y vivirán con sus hijos y tornarán. Porque yo los tornaré de la tierra de Egipto, y de Asiria los congregaré, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las honduras del río. Y la soberbia del Asur será derribada, y el cetro de Egipto se perderá. Y yo los fortificaré en el Señor, y en su nombre caminarán, dice el Señor. Zacarías capítulo 11. Oh Líbano, abre tus puertas, y queme fuego tus cedros. Aúlla, oh haya, porque el cedro cayó, porque los magníficos son talados. Aullad, alcornoques de Basán, porque el fuerte monte es derribado. Voz de aullido de pastores se oyó, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de bramidos de cachorros de leones, porque la soberbia del Jordán es destruida. Así dijo el Señor mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales mataban sus compradores, y no se tenían por culpables, y el que las vendía decía: bendito sea el Señor, porque he enriquecido, ni sus pastores tenían piedad de ellas. Por tanto, no tendré piedad más de los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y quebrantarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Y apacentaré pues las ovejas de la matanza, es a saber, a los pobres del rebaño. Porque yo me tomé 2 callados, al uno puse por nombre suavidad, y al otro ligaduras, y apacenté las ovejas. E hice matar 3 pastores en un mes, y mi alma se angustió por ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí, y dije: no os apacentaré más. La que muriere, muera, y la que se perdiere, se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Y tomé mi cayado suavidad, y lo quebré, para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miran a mí, que era palabra del Señor. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y apreciaron mi salario en 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesorero. Y quebré el otro mi cayado, ligaduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo el Señor: toma aún los aperos de un pastor loco,
Porque he aquí que yo levanto pastor en la tierra, que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que se comerá la carne de la gruesa y romperá sus uñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y enteramente será su ojo derecho oscurecido. Zacarías capítulo 12. Carga de la palabra del Señor sobre Israel. Dijo el Señor, el que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. He aquí, yo pongo a Jerusalén por vaso de veneno a todos los pueblos de alrededor, y también a Judá, la cual será en el cerco contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, y todos los gentiles de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dijo el Señor, heriré con aturdimiento a todo caballo, y con locura al que en él sube. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, mi fuerza son los moradores de Jerusalén en el Señor de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré los capitanes de Judá como un brasero de fuego entre leña, y como una antorcha de fuego entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y guardará el Señor las tiendas de Judá como en el principio, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no hará que Judá se engrandecerá. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar a todos los gentiles que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. Zacarías capítulo 13. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén contra el pecado y contra la inmundicia. Y será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más vendrán en memoria. Y también haré talar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y será que cuando alguno más profetizare, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Oh espada, despiértate sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dijo el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor, y se derramarán las ovejas, y tornaré mi mano sobre los chiquitos. Y acontecerá en toda la tierra, dijo el Señor, que las dos partes serán taladas en ella, y se perderán, y la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata,
y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Zacarías capítulo 14. He aquí, el día del Señor viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré a todos los gentiles en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres serán forzadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el remanente del pueblo no será talado de la ciudad. Y saldrá el Señor, y peleará con aquellos gentiles, como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte del oriente, y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Y será un día, el cual es conocido del Señor, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Y toda la tierra se tornará como llanura desde Gabá hasta Rimón, al mediodía de Jerusalén. Y ésta será enaltecida, y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los rincones, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y nunca más será anatema, sino que será Jerusalén habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de parte del Señor, porque trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará contra Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todos los gentiles de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Y tal como esto, será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en los ejércitos. Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, antes vendrá sobre ellos la plaga con que el Señor herirá a los gentiles que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todos los gentiles que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel tiempo estará grabado sobre las campanillas de los caballos: Santidad al Señor, y las ollas en la casa del Señor serán como los tazones delante del altar. Y será toda olla en Jerusalén y en Judá santidad al Señor de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel tiempo.